En la mañana de Radio Latina, El Pulso del Campo. Saludo a Julio Liutier, es ingeniero agrónomo, asesor de CREA, y vamos a hablar un poquito de la soja. ¿Qué tal, Julio? Eduardo Serenellini, mucho gusto, buen día. Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿De qué zona me estás hablando, Julio? Desde Pergamino, norte de Buenos Aires. ¿Y cómo está Pergamino? Contame. Mirá, hoy amaneció bastante feo, ahora está saliendo el sol, pero tenemos pronóstico de lluvia, por suerte no tanto frío. Estamos viendo humedad en términos generales. Te diría un invierno que ha venido duro los últimos días, ¿no? ¿Y esto ayuda a la soja? No sé, ¿qué estamos en época que siembra, cosecha? No, estamos en época, la soja se cosechó entre abril y mayo como muy tarde. Ajá. Ahora estamos en siembra de trigo, que viene muy frío el tema, muy frío, se ha sembrado muy poco trigo. La soja arrancaría recién en octubre. Estamos empezando a preparar los lotes para sembrar allá en octubre, ¿no? O sea, utilizás el mismo suelo, termina la soja y lo aprovechás con trigo. Exactamente, acá el tema clave es la rotación de cultivos, ¿no? Es decir, va sucediendo diferentes cultivos a lo largo del tiempo en diferentes años. Hay un circuito típico, no del todo expandido por una cuestión de macroeconomía, que si querés tocamos en un segundo, pero que es una secuencia de la soja de primera, saldrías a trigo, en ese año hacer doble cultivo, un trigo de invierno y una sojita de verano de segunda, para luego salir a maíz y sobre el maíz volver a soja. Un circuito de 3 años. ¿Y ese suelo descansa o nunca? Mira, hay un concepto por ahí que es distinto, que es, si vos miras la naturaleza, está permanentemente en movimiento. Hay sucesión de especies el mismo año, ¿no? Y hasta especies de diferentes ciclos conviviendo. La idea de la agricultura es imitar eso, sucediendo diferentes especies que ocupan el suelo en diferente momento en el año y tratando de meter cierta proporción de 2 cultivos en el año. Entonces, el tema del descanso del suelo te diría que es relativo. Acá lo que importa es la actividad, el aporte del rastrojo, ¿sí? Alternar diferentes ciclos. No, a ver, te hago la pregunta desde mi ignorancia, ¿no? Digo, a lo mejor el suelo tiene que descansar, creo yo, y es todo lo contrario. Tiene que estar en movimiento. Es todo lo contrario. Mira, hay un tema clave que es el balance de materia orgánica. La vida del suelo, la salud del suelo, la fertilidad, tiene que ver con la materia orgánica, que es una serie de compuestos químicos que están en el suelo y que se alimentan cuanto más rastrojo, cuanto más residuos de cosecha le pongo al suelo, ¿no? Imagínate una planta de maíz, ¿no? Mide 2,50 metros, cosecho la espiga, quedan, ponele, me llevo 9 toneladas de grano, quedan 9 toneladas por hectárea de rastrojo seco. Eso queda sobre el suelo, se va degradando y se va incorporando al suelo. Bueno, en ese proceso dinámico, atrás le siembra una soja, que es otro tipo de rastrojo, más rico en nitrógeno, de distinta calidad, que también se va incorporando. Y así voy variando. Y vas abonando, digamos. Y vas abonando, exactamente. ¿Y el tema del agua, cómo se maneja con este tipo, con soja, trigo, maíz? Mira, hay dos temas, ¿no? Yo estoy en Pergamino, que es una zona húmeda. Entonces, por la cantidad de agua que llueve en el año, te permitiría, la mayoría de los años, poner dos cultivos en el año. Un cultivo de invierno, por ejemplo, trigo, entre julio y diciembre, y una soja de segunda entre diciembre y abril. Nosotros ahora, cuando estamos preparando para soja, ya cosechamos el maíz, estamos limpiando los lotes de malezas químicamente para que el agua que llueva se incorpore, para que el tanque esté lleno, puesto en términos muy sencillos, para cuando yo siembre en octubre tenga una disponibilidad inicial y cierta autonomía de agua. El resto dependerá de lo que llueva en el verano, ¿no? Esa autonomía inicial me da, ponele 50, 60 días y después dependeré de las lluvias en el año. Contame ahora, vamos a lo económico. ¿Sigue siendo rendidora la soja? Mirá, ¿Ese yuyito? Es un cultivo muy maleable. Mirá, te diría que hoy en la coyuntura actual es lo único potable de hacer. Este tema, yo te decía, el tema de la rotación muy condicionado por la macroeconomía. Lo ideal sería que uno pudiera, que el tercio de la zona agrícola húmeda en Argentina fuera trigo, un tercio maíz y un tercio con soja. La realidad no es así. 2/3 es soja, un poco más. Y el tema es, la macroeconomía condiciona esa rotación. En los últimos años, por los impuestos a la exportación, que son las famosas retenciones, y también por el cierre de mercado de maíz y trigo, claramente se castigó el precio de trigo y de maíz, y el productor obligadamente, para sostener económicamente su empresa, ha tenido que hacer cada vez más soja. O sea, la situación te llevó a la soja. Exactamente. Mira, es un tema de sustentabilidad, ¿no? La sustentabilidad tiene 3 patas. Una pata es la sustentabilidad en sí, es decir, la calidad del suelo, cómo lo mantengo y demás. Lo otro es la aceptación social, digamos, cómo consumidores y productores se ponen de acuerdo sobre qué se puede y no se puede hacer.
La tercera pata es la sustentabilidad económica. Como los particulares y las empresas son los que siembran, tienen que tener un resultado económico para mantenerse en el tiempo. Sí. Bueno, ese resultado económico estuvo muy atacado en los últimos 10 o 12 años. En ese ataque, perdimos mercados. ¿Esos mercados lo ganó quién? Y lo ganó nuestros competidores. Brasil, por ejemplo, Brasil ocupó lugar, otros competidores. Nosotros teníamos una cláusula por el Mercosur de una compra preferencial a nuestros trigos que nos ayudaba muchísimo, el productor le levantaba mucho el precio y tenía una salida económica, que eso se perdió. Al cerrar los mercados no fuimos productores confiables, ya no nos compran más. Mira, yo participo en una empresa que tiene ROEs y puede exportar. Estaba tratando de vender su propio trigo por exportación. No conseguía cotización FOB en puertos argentinos por nuestro propio descrédito. Es toda una cadena, y ahí es donde desde las autoridades, y yo observo esas autoridades, comenzando el gobierno nacional y su secretaría que tiene que ver con tu sector, ¿cómo no darle importancia? Mira, cuando es nuestro pilar, deja lo ideológico de lado. Sí. Es que no tiene sentido. Mira, en la campaña de trigo que terminó, hubo mermas. Tenés las retenciones al trigo, que es un impuesto a la exportación que te quitan el 23% del precio de exportación. Pero al estar cerrado el mercado, en este verano hubieron quitas de hasta $50, otro 20 y pico % más sobre el precio, por una cuestión de que no había oferta, no había posibilidad de exportar afuera. Entonces tenías pocos compradores internos. Esos compradores internos cazan en el zoológico. Demoran las compras, son compras selectivas, bajan el precio, y el productor hoy tiene un desaliento muy grande para sembrar el trigo. Sí, te entiendo perfectamente. De ahí el título, La Nación de hoy, fuerte caída de las ventas de insumos para el campo. Solo en este sector, dentro de tu sector campo, es lógico que no tenga demasiada venta de insumos. Mirá, y además se dio que externamente cayeron los precios de exportación un 30%. El productor, ese ingreso del productor es su capital de trabajo para retomar la siembra de la campaña siguiente. Tiene un 30% menos de capital de trabajo, con costos que crecen y con un mercado totalmente incierto. Todavía hay trigo que no se pudo vender porque no ha tenido precio o no tiene calidad. ¿Y ese trigo permanece en silo bolsa? ¿Dónde lo tenés? Hay silo bolsa o hay en planta. Digamos, el mecanismo muy grande que ha entrado en los últimos años ha sido la retención por parte del productor en el campo usando el silo bolsa. Ese fue un gran invento. Le da autonomía de comercialización al productor. ¿Que lo podés tener allí cuánto tiempo? Hasta un año, depende cómo lo embolses, ¿no? Pero sí, hasta un año. Por ahí un tema de humedad, imagino. Exactamente. Cuanto más humedad metés, lo metés al grano, más riesgo tenés de que se deteriore y después no tengas posibilidad de venderlo, ¿no? Hay un tema en puerta, que ustedes ya lo deben estar analizando, que tiene que ver con una intención de enfriar la economía china. China es, imagino, el principal demandante de la soja. El principal es el del comercio de grano de soja como poroto, se lleva el 60% del comercio mundial y es el que ha empujado muchísimo los precios. Mira, no soy un experto en macroeconomía y menos mundial, pero aparentemente el enfriamiento va a ser medio relativo y tenés por otro lado el crecimiento de India que está tomando el camino que tomó China hace 15 o 20 años. Como una especie de compensación y que aparentemente la demanda mundial de alimentos no debería caer. Porque el chino no compra soja por consumo personal solamente, sino para los animales, ¿no? Para chanchos. Exactamente. Mira, el consumo directo en el mundo no es más del 5 o del 6% del grano de soja. Eso es leche de soja, grano tal cual, brote de soja, tofu, ese tipo de cosas. El resto de la soja se procesa localmente, se procesa en China para básicamente sacar aceite, un 20% de rendimiento en aceite y un 70 y pico, 80% de rendimiento en harinas, que es el residuo que sacas el aceite, te queda una masa seca. Esa masa seca se usa para alimento balanceado, de aves y de cerdos. Y los chinos han tenido en los últimos 20 años un crecimiento económico, ¿no? Una mejora de los ingresos de la población, gente que era rural pasó a ser urbana, cambió su alimentación, dejó el arroz como alimento básico y empezó a consumir carne. Y había que producir carne. ¿Y con qué la producís? Con alimento balanceado, es decir, con aves, que tienen un giro rapidísimo, en 45 días ya tenés aves terminadas, o cerdos, que dura 6 meses, alimentados con alimento balanceado en base a soja. Y la estrategia del gobierno de China, al principio llevaba harina de soja de acá, instaló fábricas, procesan allá, el valor agregado se lo quedan ellos y compran grano.
Ay, sí, a ver, años que se discute este tema, es decir, a ver, commodity, perfecto, que es la materia prima, todo bien. Ahora agregale valor y vendemos la mano de obra, vendemos el valor agregado, no el trigo, sino la galletita terminada, viejo. Y sin embargo, es algo que no se logra. Julio, te mando un fuerte abrazo, buen fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Fue un gusto, ¿eh? Igualmente. Un abrazo grande. Igualmente. Julio Liutier es ingeniero agrónomo.